Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Estamos dando inicio a nuestra temporada número 2, ya que acabamos de cumplir un añito de programa. A forma de celebración, hoy tenemos el agrado de estar en contacto con la gente del Congreso Sanmartiniano de la provincia de Corrientes. Vamos a estar charlando con la profesora Laura Frías y con el doctor en Historia Jorge Enrique de Niri. Hola Laura, muy bienvenida a Historia de Miércoles. Un gusto muy grande poder contar con ustedes que están haciendo desde hace ya 5 años una labor muy importante en todo lo que tiene que ver con la difusión y el estudio histórico del general Don José de San Martín. Hola, buen día Angie, ¿cómo estás? Y bueno, estamos muy contentos por esta iniciativa del Quinto Congreso Correntino Sanmartiniano y en especial porque me has invitado a que podamos difundir justamente este congreso. Y bueno, ya te digo, como veníamos hablando anteriormente de esta nota, las expectativas son muy grandes con respecto a esto porque este año lo vamos a hacer virtualmente debido a la pandemia. Contanos un poquito sobre eso, ¿cómo va a ser un congreso de forma virtual, algo atípico de lo que estábamos acostumbrados? Atípico e innovador a la vez, porque tenemos que ir sacando de la galera diferentes cosas y diferentes maneras de hacer, porque antes de la virtualidad teníamos la parte presencial, obviamente, y esto de la virtualidad ayuda a que muchas personas estén conectadas para la parte no solo del Congreso, sino también para hacer notas como ahora, difusión inclusive, y estamos sumando muchos expositores, público en general, con esto de la virtualidad. Laura, contanos de qué manera se puede participar de este congreso. Recién acabas de nombrar algunas categorías, pero por ahí sería bueno que nos expliques un poco de qué forma podemos ser parte de esto. Bien, en la publicidad está escrita la parte de los correos electrónicos, está el mío y de otras personas que también integran la parte del Congreso. Yo soy la coordinadora del Congreso, pero a su vez también está el presidente y el vicepresidente del movimiento correntino. Otra cosita es, en el Hotmail yo realizo las preinscripciones y luego la inscripción. ¿Por qué la preinscripción? Porque de esa manera yo puedo saber cuántas personas van a estar para poder hacer el Zoom, inclusive de ese día. Es gratuito, no hay ningún costo, pero yo le doy a las personas que hacen la preinscripción, les doy el link después para que se puedan sumar al Zoom. Vamos a hacer el día viernes 2 de octubre y el día sábado 3 de octubre. Y la grilla de quienes van a estar realizando las disertaciones la vamos a sacar una semana antes, se va a dar la publicidad una semana antes del Congreso, porque ya comento para las personas que a lo mejor estén interesadas para hacer la parte de disertantes, hasta el día 1 de septiembre tienen tiempo de enviar al correo o al otro correo que después si querés yo voy pasando. Uh-huh. Nosotros ahora, mientras vos estás hablando de esto, vamos a ir poniendo los contactos para que se pueda conectar. Para que puedan enviar, sí. Entonces nosotros tenemos el día 1 de septiembre, envían el resumen del trabajo y el trabajo completo del tema que van a disertar en el Congreso. Tendríamos toda una semana, hacemos las correcciones y a partir de eso también para poder facilitar la confección de la grilla
de expositores y los horarios que se van a manejar. Pero eso vamos a dar a conocer una semana antes del Congreso. Bien, me decías que este año el Congreso no tiene ningún costo. Exactamente. Si bien se venía realizando anteriormente con un costo, era un costo muy, muy mínimo, porque más para el tema del público, teniendo en cuenta que también asisten estudiantes. Sí, para expositores, que también está en la parte de la publicidad, no sé si ahí lo tienen, sí se cobra, pero no es que nosotros cobramos. El expositor lo que paga es el derecho a que se pueda publicar su trabajo plasmado en un libro, que ya está acá una persona que es una edición, que es la que trabaja en los congresos, que es la que se encarga de hacer las publicaciones del libro. Pero los arreglos se hacen entre editor y expositor. Yo no tengo nada que ver, o sea, la coordinación no tiene nada que ver en el tema del monto que fije el editor. Claro, entendemos eso. Es en Corrientes Capital que se hace el Congreso. Sí, siempre se hicieron acá en Corrientes Capital. Antes lo habíamos hecho, la primera vez lo habíamos hecho en una universidad, en la parte de la sala, después en un instituto de música también lo hicimos, y después los 2 años anteriores, o sea, lo habíamos hecho en el Colegio General San Martín, Colegio Nacional de acá de Corrientes. Bueno, ya este año lo íbamos a hacer así, de esa manera, nuevamente en ese colegio, pero bueno, debido a todo este tema de la pandemia, decidimos hacerlo virtual. Y qué importante es que se haga este congreso, donde es la cuna del general José de San Martín, porque empiezan a jugar otras cuestiones que van más allá de la historia y que tienen que ver, por ejemplo, con la geografía. Hacerlo un poco más federal. Geografía y los sentimientos también, Angie, porque no es lo mismo tal vez la persona que no vive acá, porque lo vivenciamos de otra manera y lo sentimos de otra manera. Inclusive fíjate que personas del interior de Corrientes también están sumándose virtualmente para hacer las exposiciones en este congreso. Si bien hay muchas personas que sí venían, porque este año, por ser virtual, lo vamos a hacer 2 días. Siempre lo veníamos realizando un día, justamente teniendo en cuenta que hay personas que vienen del interior, generan gastos, dónde quedarse, si son 2 días. Entonces, al ser virtual este año, consideramos que se daba para realizar 2 días. Y me decías fuera de cámara que quizás esto sea una prueba piloto para poder ofrecer las 2 alternativas. Claro, en lo sucesivo veríamos cómo funciona o cómo se da, mejor dicho, este congreso de manera virtual y ver también si el año que viene cómo lo manejaríamos, si lo haríamos de las 2 maneras, virtual y presencial, porque también nosotros somos muy de tener ese contacto, ¿no? Necesitamos la parte de contacto, de abrazos y mirarnos cara a cara, tal vez poder interactuar de otra manera. Y muchas personas, me incluyo, no quiero dejar de hacer presencial ni tampoco virtualmente eso, o sea que veríamos inclusive cómo está esta situación, porque no sabemos hasta cuándo estaríamos con el tema de la pandemia también. O sea, es todo relativo, pero dependiendo de otros factores que no serían los nuestros.
Claro, y a pesar de que el Congreso está pensado para los primeros días de octubre, la organización ya decidió, al menos la coordinación de este Congreso, ha decidido ya establecerlo de manera virtual para evitar todo tipo de problemas. Exactamente. Ya nosotros veníamos trabajando en realidad desde mayo con todo esto, porque si bien tuvimos que realizar ya la parte de publicidad, ir contactando con personas, inclusive también con la parte del editor, porque no sabíamos si podía realizarlo por los costos que generaría y si tenía insumos también. O sea que para poder realizar la publicidad y largar la noticia que sí se iba a realizar el Congreso, teníamos que primero hacer todo un sondeo de cómo lo íbamos a realizar este año. Claro, ha sido toda una epopeya. Vamos a hacer referencia a nuestro prócer. Todo atípico, pero tenemos que adaptarnos, no nos queda otra. Y además esto del Congreso también, hablando con muchas personas que van a estar respondiendo sus trabajos, me decían que con el tema de la pandemia no sabían cómo encarar muy bien, y les ayudó mucho el saber que el Congreso seguía en pie, y entonces enfocaron sus energías en esto de hacer las investigaciones, volver a retomar sus vidas de alguna manera un poco más habitual, porque todo quedó suspendido. Entonces ahora empezaron nuevamente. Tengo ya muchas personas también me han dicho que tienen ya el trabajo, que ya están viendo de qué manera lo van a encarar, pero porque les ayudó, el Congreso les ayudó de alguna manera a retomar su vida habitual. Laura, y me dio mucha alegría, te digo. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. Te consulto, ¿este Congreso es solamente de carácter histórico o se puede encarar desde otra perspectiva? Siempre y cuando tenga que ver con la figura del general San Martín, lo podés encarar de cualquier manera. Inclusive se ha dado en congresos anteriores que tocaban el mismo tema, los disertantes, pero le daban otro enfoque. O sea, le da porque cada uno tenemos diferentes formas, diferentes expectativas, diferentes formas de ver. Entonces, por más que tengan el mismo tema, lo podés encarar de otra manera y no pasa nada, pero siempre y cuando tenga que ver con la figura del general San Martín. Laura, nosotros dejamos los contactos nuevamente para que todos aquellos que tengan alguna duda o les interese este congreso se puedan poner en contacto con vos o con alguien del Congreso Sanmartiniano. Por el momento te agradecemos y vamos a seguir en contacto para ver cómo se va desarrollando este congreso en la ciudad de Corrientes. Bueno, encantada, Angie, de principalmente conocerte a través de esto, del Zoom, que como te digo, por un lado esto de la pandemia nos da otra forma de encauzar nuestras vidas y de conocer un poco más de la tecnología, porque tal vez si no aparecía esto no nos hubiésemos conocido. Y la verdad estoy muy contenta que puedas difundir lo que estamos realizando acá en Corrientes Capital y sobre todo el tema del Congreso. Y bueno, y si se quieren sumar, por supuesto, estamos dispuestos a dar todas las informaciones que necesiten, ya sea como disertantes o como público en general. Y bueno, encantada una vez más, como te dije, Angie, muchísimas gracias y por supuesto vamos a seguir informando paso a paso cómo se va desarrollando este congreso. Muchas gracias, Laura. A vos, hasta luego. Hasta luego. Bienvenido, doctor Enrique De Niri, a Historia de Miércoles. Un placer enorme poder contar con usted en este espacio. Bueno, muy amable. Muchas gracias.
Estuvimos recién hablando con Laura Frías, que es la coordinadora del Congreso Sanmartiniano, y nos comentó que usted es el presidente de la Asociación Sanmartiniana, o del Movimiento Sanmartiniano, de la provincia de Corrientes. Movimiento. Le explico la diferencia. El Instituto Nacional Sanmartiniano favorece a todos aquellos que quieran crear organismos que se ocupen de San Martín, con el nombre de asociaciones. Entonces, hay asociaciones sanmartinianas por todos lados. Uh-huh. El movimiento es una cosa diferente porque las asociaciones son en general locales, o sea, son de un punto determinado. En cambio, el movimiento abarca todo el país y es una iniciativa que surgió en otro lado. A mí me invitaron a que fuera el presidente y bueno, hicimos todo un proceso de conformación de una estructura, ¿no es cierto?, una institución, y está funcionando bastante a pleno. Desconozco un poco, por supuesto, con todo este problema de la peste china, la pandemia, toda esta cuestión, se ha, digamos, desarticulado en alguna medida todo lo que hacía a esa rutina que se había ido creando, ¿no es cierto?, inclusive respecto a este tipo de organizaciones. Pero nosotros, básicamente, la actividad más importante que cumplimos, y que en eso el papel principal lo juegan Laura y Hugo, es la elaboración y el desarrollo de un congreso sanmartiniano todos los años, que después remata con la publicación de un volumen en el que se recogen los trabajos de todos los que fueron expositores en el congreso. Le hago una pregunta. ¿Por qué cree usted que es necesario estudiar la figura del general San Martín? Es interesante, es una pregunta que tiene muchas aristas. Es como que nosotros nos digan: ¿y por qué usted tiene puesta una foto de su papá en la casa? Y bueno, el modelo, ¿no es cierto? Y aparte de la devoción, el sentido de pertenencia, la noción de que de dónde viene uno y para dónde quiere ir, todo eso está, por algo le dicen el padre de la patria. O sea, los pueblos también eligen en su adolescencia, digamos, como naciones, eligen a los que de alguna forma juegan ese papel, ¿no es cierto? Y sobre todo pensando que, porque es interesante lo que vemos ahora estamos viendo cómo se está respetando la figura de la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres en esa época no peleaban. Ahora, las circunstancias, la historia las ha obligado a tomar las armas y ponerse uniformes en gran número, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna fuerza armada que no tenga una gran cantidad de mujeres. En esa época era bastante raro, había por supuesto, pero la sociedad no esperaba de ellas esa función. Que si se quiere es una función, no digo negativa, pero no es constructiva. O sea, al contrario, el papel más constructivo de la mujer estaba dando en el hecho de ser madre, por ejemplo. Entonces eso era lo que se rescataba. Cada época tiene su propia forma de concebir las cosas, o sea que la idea de hacer un culto de San Martín además responde, pensemos en el romanticismo, ¿no es cierto? O sea, los héroes que nosotros veneramos en general son héroes concebidos al modo romántico. Uh-huh. Y está bien que así sea. Necesitamos modelos que nos hagan sentir mejores y felices. Siempre hay tiempo, ¿no es cierto?, para buscar modelos negativos, pero no se me ocurre un modelo más positivo para los argentinos que, ojo, yo creo que cuando hablo de modelo me refiero a muchas cuestiones. Por ejemplo, algo que me parece muy interesante es que San Martín también es el que da el modelo del exilio. O sea, en la Argentina parece que para ser grande hay que haber estado exiliado, por la razón que fuera, pero hay que haber tenido que irse del país. Y es una constante que se va a repetir después, ¿no es cierto?, en nuestra historia. Sí, ya la podemos encontrar en él. Exacto. Y ahora se está tratando de buscar desde la perspectiva histórica la figura de San Martín desde el exilio, que también muchos años fue como dejada de lado en el estudio de la historia sanmartiniana. Esa es una de las tantas mentiras y falacias de lo que yo llamaría la historia oficial.
¿Por qué? Porque acá en la Argentina el que tiene el poder hace una historia oficial. No hay una sola, hay una de cada gobierno, que trató inclusive, si yo recuerdo cuando estudié esa materia que se llamaba Educación Democrática, Formación Cívica, Formación Ética, tuvo 47 títulos diferentes porque cada gobierno intentó poner su forma de percibir a la sociedad y de cómo gobernarla a partir de manera. O sea que, y lo mismo hizo con la historia. O sea que en este momento se habla de una historia en la cual todo fue ocultado, todo fue mentido. ¿Y cuál es la mentira? O sea, cada uno elige, ¿no es cierto? O sea, digamos, el problema es que la historia no es abrir juicio ni pronunciar sentencias. El pasado se explica por sí mismo y cada época tiene su propia percepción. Ahora capaz que dentro de 70 años estarán tratando de entender por qué la gente votó a fulana en vez de a mengano. Y van a decir que es porque le escondieron todo. No, no tiene sentido. Es la época la que tiene que dar sus propias pautas para decidir de alguna forma, ¿no es cierto?, cómo encara los acontecimientos. Ese tipo de juicios a posteriori es decadente. Alperín Dongui escribió un libro muy interesante, no es un libro, más un folletón, que se llama El revisionismo como visión decadentista de la historia nacional. Y bueno, sí, yo diría que esto de estar permanentemente buscando culpables, responsables, y por supuesto el que busca responsables y culpables se saca el sayo de encima, ¿no es cierto? Él no tiene nada que ver, queda limpio, puro y santo. Está esa historia de ocultamientos, todo lo que no nos contaron. Tal vez capaz es que a lo mejor no leyeron bien los libros, porque yo me acuerdo que yo estudié en la escuela secundaria con Astolfi, que era un libro de lo más elemental, y en realidad mucho de lo que aprendí en Astolfi lo seguí usando hasta el día de hoy. Y lo mismo, uno de los problemas que yo creo que existe es que en la Argentina, la mayoría de las personas, la única historia que aprenden, argentina inclusive, es la de la escuela primaria. Entonces, claro, después cuando son grandes, a mí no me dijeron esto, y por supuesto, a un chico de 7 años no se le puede enseñar lo mismo que a una persona de 30. Entonces, con esa visión absolutamente reducida de lo que fue el pasado, y naturalmente eso es una tendencia es un mecanismo de transferencia, la culpa la tiene siempre el otro, la tiene el de al lado. Entonces, de señalar de que, claro, a mí no me lo dijeron, no es que yo no me enteré, yo no lo aprendí, yo no me tomé el trabajo de averiguarlo, sino que hay un responsable o responsables que son los que me engañaron, los que no me dijeron, los que lo ocultaron. Yo creo que ese discurso es un discurso, pues, que creo que, digamos, por el fervor que pongo, se debe notar que no lo comparto en lo más mínimo. O sea, yo creo que cada época es responsable de sí misma y después los que vienen, ¿no es cierto?, los herederos, lo que tienen que hacer es reinterpretar. Ahora, lo que no tienen que hacer es jugar. Se puede decir me gusta, no me gusta. Tiene un nombre eso en historia, se llama anacronismo psicológico. Es una figura que la definió fue Pierre Nora, un gran historiador francés del siglo XX, un historiador muy respetable inclusive porque él es el que señala, siendo judío, él denuncia, digamos, la forma en que se ha abusado del papel de la víctima en el siglo XX. En fin, este ya es un tema por sí mismo. Sí, no, totalmente. Quizás no se terminó de definir lo que quise decir, porque obviamente no podemos hablar de culpables, ni de buenos ni de malos en la historia, porque justamente es una ciencia objetiva, sino que lo que trataba de decir es que, al menos en lo que es educación secundaria, este año se está haciendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con el exilio de San Martín. Y también, al menos en la provincia de Buenos Aires, es uno de los lineamientos que se nos ha pedido para trabajar esta efeméride que tenemos tan cerca nuestro. Tanto el exilio como la gobernación en Cuyo y el trabajo que realizó como político. ¿Cómo qué? Como político. Son como los 3 ejes que, al menos en nuestra provincia, se nos pide para trabajar. Obviamente no hablando como alguien culpable que no nos ha contado la historia, sino como un nuevo eje que hasta el momento en educación secundaria no se ha trabajado profundamente. No es sorprendente porque los detentadores actuales del poder, muchos de ellos es gente que ha tenido que irse del país.
Así que es comprensible que ellos se identifiquen o traten de armar un modelo que sea coherente con lo que son ellos, o sea, con su propio pasado. No diría que es legítimo, pero es comprensible, es legal porque pues tienen el poder como para hacerlo. Y bueno, el tema de como político y como... Esta es una sociedad en la cual, digamos, el sector más despreciado, lo dijo Mambrú, ¿no es cierto? El duque de Marlborough, dijo de que cuando no hay peligro, cuando no hay necesidad, el individuo más despreciado es el soldado. Y esta es una sociedad que fue militarista demasiado, si se quiere, durante mucho tiempo. Ahora es lo más antimilitarista que hay. Y entonces es comprensible que la figura de Belgrano, por ejemplo, sea vista más como la de un ciudadano, la de un doctor, a pesar de que desde que empezó la revolución no se sacó más el uniforme, el pobre. Y que la figura de San Martín, y eso me parece fantástico porque realmente es valorar una parte de San Martín que no se suele tomar en cuenta, pero fue un gran estadista autoritario, porque era un verdadero virrey en Cuyo. La gente contenta lo siguió, ¿no es cierto? Otra que tenerlo encerrado en la casa. Lo manejó mano militar y absoluta para armar un ejército para poder cruzar los Andes y pelear. O sea que como estadista a tal punto fue exitoso que cuando lo quisieron relevar, porque esas internas características nuestras, ¿no es cierto?, los odiadores del momento lo quisieron echar, el mismo pueblo de Mendoza fue el que en una especie de pueblada, digamos, lo impidieron que se fuera. O sea que hay que empezar a revalorizarlo como político, pero lo que pasa es que por una cuestión de lógica, ¿no es cierto? O sea, cuando se habla de la conquista del desierto, todo el mundo habla de Roca, nadie habla de Sarmiento, que fue el que dijo que tenía que darle más caballos a los indios y no vacas, porque nadie puede hacer un malón montado en una vaca. Todo el mundo sigue creyendo que Alsina y Sarmiento no tuvieron nada que ver. Claro. Porque en ese momento fueron los militares los que aprovecharon la imagen de la conquista del desierto para exaltar a uno de los suyos. Y lo mismo pasa con San Martín, cuando en el año 1950, cuando se produce esa apoteosis sanmartiniana, que es la que todos hemos bebido, porque la figura que nosotros tenemos, la imagen de San Martín que tenemos es la que en aquel año se eligió, que es la de una pintora que era la que le enseñaba a una profesora de dibujo de su hija. Perón, que era el presidente, le rindió homenaje como ciudadano en el Congreso, y después se fue y se paró abajo de los Andes, y ahí en Mendoza, al pie de la cordillera, le rindió homenaje con todo su uniforme y entorchados puestos como general. O sea que es una imagen que es muy fuerte, que se viene dando desde el año 1950. Ahora, la idea a mí me parece, ojo, esto no es una cuestión de historiador, sino de opinión propia. A mí me parece fantástico que a esa imagen, que es buena porque era la espada necesaria, era el hombre que sabía ganar batallas y las ganó, se le recupere, se le devuelva el papel de estadista, ¿no es cierto?, que ejerció un estadista muy particular, muy al uso nostro, muy autoritario, pero exitoso. Lo importante en última instancia es eso, en su gobernación de Cuyo, y después el dificilísimo papel que tuvo que representar en Lima, porque Lima había sido durante siglos, ¿no es cierto?, el lugar más caté, como se dice en Buenos Aires, la crema de la colonia española de América del Sur, y él tenía que trabajar con gente que tenía muchísima más experiencia política que él, ¿no es cierto?, a tal punto que al final tuvo ese gesto increíble, ¿no es cierto?, como él dijo, nada hay más peligroso para una nación en formación que un militar exitoso, y se fue, se bajó del sillón, ¿no es cierto?, entregó la banda y se volvió a su país, increíble. Pero eso también insistí de acuerdo, me parece fantástico que se lo reivindique, porque se lo ha dejado siempre un poco de lado. El problema era presentarlo como militar, como el hombre que ganó Maipú, que ganó Chacabuco, lo que todos sabemos, esa historia un poco villiquen, muy linda,
muy romántica, muy legítima, muy necesaria, pero que no es una mala idea agregarle ahora todo lo que hace falta. Sí, y tomo algo que hablaba o que decía usted anteriormente, que hay que entenderlo en el contexto. No podía ser de otra manera para ser exitoso, al menos en el medio de una revolución que, como usted también ha escrito en algunos artículos que estuvimos leyendo, era una revolución compleja. Yo creo que el problema, hay un historiador correntino, Justo Díaz de Vivar, escribió una sola obra importante, está considerado el primer revisionista correntino, que se llama Las luchas por el federalismo, y él señala el drama de los hombres de aquella época, la mitad de su vida españoles, y de repente un buen día le dicen: usted a partir de ahora no es más español, usted a partir de ahora, y si se le ocurre decir que es español, lo va a pasar muy mal. Sobre todo el drama para los que se sentían fieles a lo que era una forma diferente de ver las cosas, porque la realidad es que algo que nunca se dice, que acá las batallas en el 90 y pico % de los casos eran contra otros americanos, no contra españoles. O sea, eran los realistas y los patriotas, ¿no es cierto? Acá le llamaban sarracenos a los realistas. Ahí en Corrientes. Bueno, es el término histórico, ¿no es cierto? Usado en España. Los enemigos eran los moros. Hasta las simulaciones se hacían con moros y cristianos. Entonces, la palabra sarracenos era, digamos, los otros, el demonizado. Y bueno, pero es entendible, ¿no es cierto? O sea, una bisagra, creo que ahora es una cosa que hay que empezar a mirarla con ojos críticos, porque esta también es una bisagra de la historia. O sea, yo escucho decir nueva normalidad, y no es nueva normalidad, es pérdida de la libertad. Es completamente lo que va a pasar después, pero no sabemos cómo es. El problema que tenían también ellos, no sabían lo que iba a pasar después. Ese es siempre el problema de las bisagras históricas. Y segundo, ¿de qué lado de la bisagra estoy yo? Y a mí me gustaría, yo voy a seguir estando del que me gustaba, que es en un lugar que yo hago lo que tengo una ley, que nadie puede decirme cuándo puedo salir y cuándo no, por ejemplo. O sea, la nueva normalidad no va a ser normalidad hasta que haya pasado mucho tiempo, va a ser totalmente anormal, porque lo primero que va a pasar es que que fue lo que sucedió al Alperín Dongui. Yo estudié con Alperín Dongui, así que a pesar de que ideológicamente estoy en otra posición, pero cuando yo sea grande quiero ser como él. Todos queremos ser como Tulio. Escribió un libro que se llama Revolución y Guerra, en la que él habla de la brutalización de las costumbres que produjo el proceso revolucionario, y cómo esa brutalización inclusive exalta, y yo creo que es muy importante para entender por qué durante tanto tiempo los uniformes fueron tan atractivos, tan interesantes en la República Argentina. Porque además permitían, se convirtieron en una, como diría yo, en una escalera social inédita, a través de la cual un individuo que fuese osado, que tuviese valor físico y algún mínimo de inteligencia, porque la ventaja de los soldados es que no necesitan pensar. El hombre, el jefe, le dice lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Cuando él llegue ya se presume que lo haga, pero Arciniegas, Germán Arciniegas escribió también, tenemos tantos escritores maravillosos en América. Germán Arciniegas escribió un libro que se llama El estudiante de la mesa redonda. Por supuesto, él analiza el proceso revolucionario desde su país, no desde la Argentina, pero saca una conclusión que es general. Él dice que la revolución la hicieron los estancieros y los militares junto con los universitarios. La crisis, ¿no es cierto?, yo diría que empieza cuando la universidad se separa de los altos estamentos, por las razones que fuere, y empieza a correr por un camino diferente. Pero me parece muy interesante la opinión de Arciniegas, porque uno mira lo que sucedió en América del Norte y bueno, sí, pero no es el establishment, ¿no es cierto? O sea, los industriales, los que tienen dinero y lo utilizan para mandar cohetes a
al espacio, como hizo ahora Elon Musk, no sé cómo es que se llama, son los que están aliados, ¿no es cierto?, con los que tienen el poder y demás. En esa época, la revolución, uno se empieza a fijar y eran todos. Belgrano era una mezcla de las dos cosas, del estudiante con el. O sea, bueno, me parece una pegada fantástica. Y los que tenían la gente eran los estanches, llamémoslo hacendado, ¿cómo se llama? Facendeiro, el que tenía hombres a sus órdenes. Sí, lo agarraba, lo llamaba, le daba una lanza y lo llevaba a pelear. Y aparte, eso, no me acuerdo quién es el que dice que no hay nada más parecido a un ejército que un establecimiento ganadero. Salen todos juntos, trabajan todos juntos, están acostumbrados a derramar sangre porque matan animales. Me parece una comparación interesante de cómo aparecen esas famosas montoneras que en cada lugar tienen su propio nombre, ¿no es cierto? Serán los llaneros en Ecuador, serán, en fin, en cada lugar tuvieron su... hasta el prestigio social está asociado con eso, porque en nuestro país todavía, en el fondo del corazón de todo argentino, hay una banda. Por más que deteste eso, creo que hasta Moyano se compró. Recuerdo cuando una revista llamada El Federal lo saludó porque había comprado una estancia de no sé cuántas hectáreas, o sea porque es la finca en Colombia, la hacienda en México, en otros lugares, acá la estancia, la fazenda en Brasil, en fin, porque era lo único que había. La tierra y las vacas eran... y bueno, y está todo vinculado, y la posibilidad de enrolar hombres para llevarlos a pelear estaba muy asociado con eso. No nos olvidemos que en toda la época de la emancipación, la mayoría de las personas no vivían en las ciudades, sino en las zonas rurales. Es más, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, recién en la década del 40 empezó a haber un equilibrio entre el farmer, ¿no es cierto?, y el hombre que vivía en las ciudades en Estados Unidos. Sí, y además esto que decías de la escalera social o el ascenso social que permitía ser parte de una fuerza, fue realmente relevante en todo lo que es la historia social de la Argentina en principio del siglo XIX. Podríamos pensar también en esto de la idea de hasta hoy fui español, pero si mañana lo digo la puedo pasar mal, no solamente en los americanos, sino también en los peninsulares que vivían en esta región del mundo. Eso es muy interesante para recordar que Bolívar en el año 1813 declaró la guerra a muerte y hizo matar a todos los españoles y canarios. La verdad que todavía no pude averiguar, no estoy con otras cosas, pero me gustaría saber. A mí me interesa mucho lo de Canarias, me parece un lugar muy, muy lindo, muy maravilloso por todo lo que he visto a través de las redes, ¿no? Pero o sea, aunque fueran inocentes, los iban a matar igual por el solo hecho de ser españoles o canarios. No sé qué vinculación tendría Canarias con Venezuela, tenía muchas con Cuba, por supuesto. Uh-huh. Pero sí, o sea, acá fue mucho más tolerante, y en Corrientes ni hablemos. En Corrientes había muchos españoles casados con fresas, así que fueron parte de, rápidamente, el que hoy era el principal funcionario de la corona, al otro día era la principal figura revolucionaria. No hubo mucho problema, una capacidad para capear el temporal, para, digamos, orientar las velas hacia donde soplaba el viento, es maravillosa. Y por otra parte, eso es política. Sí, pero totalmente. Mientras hablaba se me ocurría pensar en lo que fue la resistencia a las invasiones inglesas con Álzaga y con Liniers, que eran europeos, y que esto por ahí hay que remarcarlo mucho con los estudiantes porque no entienden esa diferencia, pero si eran europeos, querían tener un gobierno que no estuviese a cargo del virrey, o cómo funcionaba, y después Liniers toma otra posición política. Bueno, son todos temas a desarrollar, y desde lo muy fino, y a hacer lecturas y relecturas. Tomo también tu frase, con ojo crítico. Gillespie, que era el jefe digamos, que manejaba a los prisioneros, el inglés que manejaba a los prisioneros durante la primera invasión inglesa, escribe un libro después en el cual él relata
que el 75% de los miembros de la primera junta le habían jurado fidelidad al rey de Inglaterra. Eso es una. Y después, la relevancia, o sea, en realidad, y esa es una opinión personal también, para mí la Revolución de Mayo empieza con las invasiones inglesas, porque los ingleses llegaron acá, trajeron sus ideas, sobre todo comerciales. No nos olvidemos que Pérez se escapa porque lo ayudan gente que después va a ser importante. Y después, por ejemplo, cosas que muy pocas personas saben, todo el mundo habla de Moreno, pero Moreno era recontra anglófilo, como eran todos los hombres preparados de aquella época que envidiaban las libertades, entre comillas, que disfrutaban los ingleses. Moreno funda la Biblioteca Nacional y uno agarra los libros, los donadores de los libros, son todos ingleses y están en inglés. O sea que la Biblioteca Nacional Argentina se fundó con un porcentaje absoluto del libro. Hay que cuestión de ir a mirarlo. Hay un librito que se publicó que se llama Los ingleses en la Argentina, que era, digamos, la colectividad inglesa, en su momento británica, en la década del 40, buscó reivindicarse, o sea, ocupar un lugar relevante dentro de los que habían hecho cosas para que el país existiera. Bueno, ahí aparece eso. Inclusive yo me tomé el trabajo de compulsar esa lista buscando cuáles eran los que después murieron por corriente de esos ingleses. Pero no es casual que la revolución haya tenido un apoyo masivo en Inglaterra, porque en las invasiones se hicieron amistades. O sea, ¿cómo? Y bueno, no había cárcel. Entonces la gente de pro, o sea, los ingleses paquetes, fueron alojados como prisioneros en las casas de porteños. Y claro, comiendo juntos, desayunando, cenando, almorzando y hablando, empezaron a entenderse. Los porteños se dieron cuenta de que los ingleses no eran diablos con colas rojas, y los ingleses se dieron cuenta de que, a entender lo que escriben, ¿no es cierto? Por ejemplo, de que los porteños tampoco eran como ellos pensaban, y de que las porteñas eran muy lindas, muy interesantes como mujeres. O sea, hay que leer lo que escriben los Robertson, por ejemplo. Hay una gran cantidad de ingleses que escriben sobre los años de la Revolución, viajan por todos lados, así que no es sorprendente, inclusive, que el primer lugar en el que se haya enclavado en serio el nuevo sistema, en última instancia, ¿no es cierto?, es lo que Hobsbawm llama la doble revolución. O sea, lo que pasa es que en lugar de pensar en la revolución política por un lado y la revolución industrial, acá no hubo revolución industrial, acá lo que hubo fue revolución comercial. Lo que cambió fue el tipo de comercio, ¿no es cierto? Y quiénes eran, no los comerciantes, porque en medio que eran los mismos, cambiaron de rubro nomás y se modificaron la chaquetilla, como te decía. O sea, bueno, hoy hasta acá yo servía al rey de España. De acá vamos a pensarlo un poco. Fíjate vos la paradoja cuando uno mira ¿te acordás del zorro? Sí. Bueno, en Monterrey, donde sale la luna, aparece el zorro. ¿Quién es? Es el bandido, por eso está con una careta. O sea, el orden legal instituido es el que representa el otro, el español, el sargento García y el malo. El zorro, que es el que trae el contrabando inglés, anda con un fantifaz, no es nada sorprendente el personaje. Cada época interpreta el pasado de una forma que le resulte útil. Es un poco, digamos, positivista lo que estoy diciendo, pero si no, pues, ¿para qué sirve la historia, no es cierto? O sea, bueno, yo para entenderla necesito... Ahora, lo que no puedo hacer para interpretarla es juzgar, porque no me puedo poner en el lugar del otro. No puedo ponerme en... Es más, como dijo Borges, ¿no es cierto?, que no leía lo que había escrito porque ya no le gustaba más. Después, a los 10, dice, bueno, así nos pasa a todos nosotros. Yo me miro en una... Así como me miro en una foto cuando tenía 20 años y no me reconozco. O por ahí, como le dijeron mis hijas a mi mujer un día, ay mamá, qué lindo que era con razón te casaste con él, y era que tu viejo tan feo. Y bueno, es así, ¿no es cierto? O sea, y lo mismo pasa con el pasado. Hay personas, ojo, hay épocas en las que al que mira todo le parece que fue lindo y otros todo le parece que fue feo. O sea, esa dicotomía inevitable, especialmente aguzada en los que somos iberoamericanos.
Recién hablaba con Laura sobre el congreso que va a tener lugar el 2 y el 3 de octubre y ella hablaba de un concepto que me gustaría profundizar con vos y que tiene que ver con el sentimiento, porque que sea en Corrientes es realmente muy importante porque es la cuna del General San Martín. Bueno, ese es uno de los grandes méritos. Vos sabés que yo soy acorrentinado, yo no soy correntino. O sea, yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, en San Martín. Lo que pasa es que vine acá hace más de 40 y pico de años que vivo acá, me casé con una correntina, o sea, soy más correntino que ninguna otra cosa. Pero en pie de hacer historia, los correntinos tuvieron éxito cuando esto lo dije en algún congreso se enojaron conmigo. Digamos, yo soy un poco políticamente incorrecto. Cuando yo dije de que, primero, San Martín nació en la tierra de nunca jamás. Porque en el momento que él nació, Yapeyú no era, por supuesto que de Misiones no era. Misiones es una provincia creada por ley en la década de 1950, así que lo de Misiones es un título que ellos ya lo usan, ¿no es cierto? Usan la chapa, pero nada que ver con aquellas misiones. Pero tampoco, o sea, las reducciones jesuíticas en la que nació San Martín tampoco existen más. Y eso empezó a ser territorio, ojo, territorio de hecho, porque de derecho Corrientes siempre reivindicó Yapeyú y toda esa jurisdicción como propia, desde siempre, como una jurisdicción que le había dado su fundador. Pero de hecho, concretamente, recién con la penetración de Ferré en 1827, en el territorio que los indios habían ido abandonando, recién ahí ocupa el suelo, por decir así. El gran éxito de los correntinos es haber tomado la figura de San Martín y haberla hecho propia a tal punto que todo el mundo, legítimamente, en mi opinión, considera que San Martín era correntino. Como el gran éxito de los argentinos era haberlo repatriado a San Martín antes que se le ocurriera lo mismo a los peruanos. Porque si uno se pone a mirar quién hace un culto más, qué sé yo, uno pasa por en los barrios del conurbano y por ahí ve un almacén que se llama San La Muerte, qué sé yo. Acá en Corrientes pasa y ve un boliche que se llama Antonio Gil. En Perú, el boliche se llama San Martín y tiene una imagen del general San Martín. O sea, la devoción de los peruanos por San Martín, a nosotros tal vez nos debería hacer regular un poquito, porque parece que ellos son del San Martiniano todos los días y no a fecha fija como nosotros. Y menos mal que se nos ocurrió primero que teníamos la plata, que teníamos alguien que la tenía claro, porque hace falta plata para hacer eso, que teníamos alguien que la tuviera clarita, que teníamos gente en Europa que tenía la responsabilidad y la ejercía, ¿no es cierto? Hasta teníamos el barco, porque lo trajeron en un barco que era el primer viaje que ayer recién había sido comprado, el Villarino. O sea que estaban todas las circunstancias dadas, cuando se hizo la colecta en las escuelas, todos los chicos pusieron su monedita, porque se hizo con una contribución. Siempre hemos sido argentinos. Todos formaron fila para recibirlo a San Martín, ¿no es cierto? Y al poco tiempo estaban a tiro limpio en uno de la famosa revolución esa del 80, una matanza de gente, los cantones, las barricadas y qué sé yo, pero tuvimos éxito en traerlo, ya está, ¿no es cierto?, posesión de hecho. Y porque la realidad es que cuando uno se pone a leer, duele, pero resulta que uno empieza a mirar cómo era visto San Martín en vida y en Europa, y era un general de Chile. Allá por el fondo aparece que era de la Confederación Argentina. Nosotros siempre hemos sido muy desagradecidos. Perú parece que es el que le mandó plata en los momentos que anduvo el mariscal Ramón Castilla, cuando anduvo muy mal de la billetera. Yo creo que tuvimos suerte, como es que decían, ¿no es cierto? Argentina tiene un dios aparte. Bueno, en esto de San Martín creo que sí, que lo tuvimos. Y además ni hablemos de Corrientes. Corrientes lo hizo suyo, de una forma que espero y deseo que sea indeleble, porque ahora, por ejemplo, veo cada vez más
gente que desde Misiones escribe que eran misioneros. O sea, inclusive los misioneros que están haciéndose una historia, la están construyendo legítimamente, lo cual no implica que esté bien que se la construya sin decir la verdad, pero porque esa es la fin. El que hace historia por lo menos debe estar convencido él de que busca la verdad. Que no lo haga es otra cosa, pero en el primer momento que es consciente de que no está buscando la verdad, dejó de hacer historia y dejó de ser un historiador, es otra cosa. Y hace poco compré un libro que muy interesante, un español, en el que ahí leí la explicación que más me gustó de todas las que he visto de por qué San Martín vino a América y por qué vino a Buenos Aires. Pero ahí aparece la reivindicación de que era misionero. O sea que yo insisto, algo de lo que digo, o sea, como es creo que fue Talleyrand el que lo dijo, ¿no es cierto? Miente, que algo quedará siempre. Yo creo que acá, en algún momento yo manejé lo que llamaban la unidad de control de nacimiento, que era para tratar de evitar que se produjesen todas esas historias con los bebés, y una de las cosas que hice fue una compulsa de los nombres más usados en Corrientes, y en ese momento los nombres más usados en Corrientes eran José y María. O sea, José, a mí me parece que es por San Martín, más me gusta creerlo también. Y sí, o sea, esta es una provincia férreamente sanmartiniana, a pesar de que, sobre todo el hombre común, la gente, el correntino no hace falta que le pregunten, él sabe por qué es correntino. Y él no hace falta que haya leído todos los libros de San Martín, es a nivel ADN la. Claro. Enrique, ¿qué opinión te merece dónde están los restos de San Martín hoy en día? Creo este hombre, claro que yo puedo hablar legítimamente porque no soy periodista, que escribió Santa Evita, no recuerdo cómo se llama, un autor muy conocido, él habló del delirio de la errancia de los cadáveres. O sea, aparte es barato, es facilón, y es un buen negocio. O sea, se puede hacer mucha cáscara trasladando muertos, ¿no es cierto? Lo digo muy crudamente, pero todas esas movidas detrás de... aparte, el muerto no puede defenderse. Esté de acuerdo o no con que lo trasladen. Entonces, primero, yo creo que la voluntad de San Martín, que era reposar en el de Buenos Aires, dice el testamento, yo entiendo que es en el cementerio de Buenos Aires. O sea que sería digamos, el peligro es que cuando yo trasladé una vez a alguien, es el peligro también de los ascensos post-mortem. Si yo lo asciendo a alguien 100 años después, si la muerte no cristaliza los hechos y las personas, como decían los griegos, hay un peligro permanente, porque yo puedo decir, bueno, a mí San Martín no me parece que le quedaba mejor ser cabo que ser general. Vamos a degradarlo a cabo. Entonces hago una serie de decretos, de leyes, y qué sé yo, y lo pongo de cabo, el cabo San Martín. Es peligroso. O sea, porque tiene dos ángulos, dos filos de la cuestión. Y con esto de los traslados también. La pregunta tuya pienso que se hace porque hay gente que dice que tiene que sacarlo de la catedral. El tema es que, ¿cuál es el respeto que merece cada época? Ahí se lo puso porque había un consenso absoluto de la época. Gente que era agnóstica y masona, como Sarmiento, estuvo de acuerdo y pronunció discurso fúnebre, o sea que había un consenso. ¿Qué vale el consenso para la posteridad? No vale nada. Hay que tomar, si no, pues, lo tomamos en cuenta, le vamos a poner un cartelito, y además el peligro de que que cada uno de los que vienen después lo cambie a un lugar que le guste más. Dice, bueno, a mí, sí, lo vamos a poner en la Recoleta. No, yo pienso que hay que ponerlo en tal... ¿Dónde reposan los grandes muertos en los países del mundo? En Estados Unidos reposan en un cementerio que es el cementerio de los grandes, ¿no es cierto? El Père Lachaise en París, o sea, ¿dónde reposan los nuestros? En la Recoleta. Pero ¿dónde decidió la época, que es la que pagó el monumento de Carrer Viollet, o sea, pleno desastre al poco tiempo con la revolución de Carlos de Tejedor,
Y sin embargo se pusieron de acuerdo que la figura de San Martín no despertó ningún resquemor. Ahora entraron a aparecer leyendas como esa de los 7 granaderos fantasmales. Mentira, que 7 granaderos fantasmales. Son los únicos 7 nombres que sabemos de los que volvieron. Eran, no me acuerdo cuántos, pero eran cerca de 100. Entonces, porque los diarios de la época, de la única persona que hablan que estuvo ahí toda la noche es de Guido y Espada. Aparte, ¿de dónde tantos años después todavía le quedaba el uniforme? Se comía muy mal, se ve evidentemente. Sí, porque yo fui soldado muchos años. Si me quiero poner el uniforme ahora no me entra pero ni en una pierna. Y además eso de que llegaron, se quedaron, al otro día se perdieron. Es muy romántico, muy lindo, no quiero decir un lindo cuento, es una linda fábula, no llega a cuento. Pero no sé de dónde habrá salido. Para mí salió de algún cuartel por ahí, inclusive la idea esa, pero no es cierta. Bueno, entonces esa reconstrucción de la figura de San Martín, en una parte toma ese tema, está viendo dónde está. No podemos revisar del pasado todo entero. ¿Quién tiene derecho a hacer eso? O sea, aparte es una pérdida de tiempo. Nosotros hay un tipo que escribió, se llama Nicholas Shumway, yo en inglés no hablo. Es un norteamericano, lo cual me molesta, porque como buen argentino los norteamericanos no me simpatizan demasiado. Pero me molesta cuando veo que alguien nos conoce, cómo se atreve a conocernos tanto. El tipo habla, no ahora, es un libro que tiene muchos años, habla de la grieta, ¿no es cierto?, de la fisura por la cual el 50% de los argentinos está convencido de que la desaparición del otro 50% permitiría que las cosas anduviesen como corresponde. O sea que, ojo, yo me acuerdo, creo que es Machado el que habla, que dice: españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las 2 Españas ha de darte el corazón. Me parece que esa es una herencia, y una herencia dura, ¿no es cierto? Entonces, pero si cada uno de los que en ese sub y baja de la historia, que hoy estoy yo, mañana vas a estar vos, y cada uno va a destruir todo lo que hizo el anterior, lo va a cambiar, como esos jefes nuevos que llegan y empiezan a cambiar, gastan un fangote de plata en cambiar la alfombra, cambiar el aire acondicionado, cambiar la secretaria, cambiar todo lo que no le gusta, y recién después de quién sabe cuánto tiempo se ponen a trabajar. Me parece que ese tema hay temas que deben considerarse ya superados, sobre todo porque cada vez que les metemos mano los esmerilamos, y cuando los esmerilamos pierden valor, y el peligro de perder valor es quedarse sin nada. O sea, claro, si yo quiero establecer un nuevo orden y entonces quiero destruir todo lo que había antes, eso puede ser, pero cuando uno piensa de que la historia argentina es una historia que no empezó ni en 1910, ni en 1862, ni en 1983, ni en 1917, ni en 1946, sino que ni en 1810. La historia argentina empezó cuando el primer español pisó el territorio americano. A lo mejor no digo el primer indio, porque la realidad es que la conmicción entre los indios y nosotros fue bastante posterior, ¿cierto? O sea, la relación con los... Y no todo es un tema muy complejo, o sea que yo me conformo con llegar hasta cuando empiezan la conquista y colonización de América, pero no es una historia de ayer, o sea que... Y hay que asumirla entera. Los ingleses, que también, digamos, tenemos tantos motivos de encono con ellos, hay tantas cosas que hay que mirar, digamos, objetivamente. Los ingleses, los que no pierden el tiempo para ir para adelante, al pasado lo dejan para que se ocupen los historiadores, y no lo convierten en un objeto de discusión, ni mucho menos de greña, mucho menos de pelea, porque no se puede vivir así. No pueden, si no es como una de esas parejas que están todo el tiempo echándose en cara lo malo que hizo el otro. Bueno, borrón y cuenta nueva, y borrón y cuenta nueva no es fácil, por supuesto, pero que cada generación utilice el pasado para tratar de entenderse y mirar para adelante, pero tratar de... Vamos a descolgar, vamos a voltear todas estas estatuas. Los movimientos iconoclastas tienen muchos antecedentes a la historia, y allí después no se va para adelante. Shumway
no creo que compara a la Argentina como un hombre que está en el barro y no puede pasar, está patinando y no puede salir de ahí, y eso es lo que nos pasa un poco a nosotros con esta historia. Y lo que se salva, de hecho, por ejemplo, es San Martín. Entonces, por favor, dejémoslo, cuidémoslo como si fuese un cristal de Murano, una figurina de Tanagra, porque es frágil. Entre nosotros todo es frágil. El pasado ni hablemos. Enrique, ¿por qué recomendás que nos sumemos al congreso que va a tener lugar en octubre de este año? Primero porque lo hacemos nosotros y la caridad empieza por casa, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo no lo voy a recomendar? Segundo porque yo alguna vez fui porteño y para los que vivimos en el interior, ojo, porque porteño es el que vive en Buenos Aires, azul que linda que es. Yo pasé mi luna de miel ahí, me parece un lugar, claro, las circunstancias también daban para eso, me parece un lugar maravilloso. Pero la provincia de Buenos Aires ya es otra cosa, pero el tema es que para los porteños, y nosotros a ustedes, medios que están ahí, están demasiado cerca de Buenos Aires, para los porteños, todo lo que está más allá de la General Paz es tierra de indios. O sea, pasan las galeras con las flechas clavadas, ¿no es cierto?, de la Güell Pargo con sus Pony Express tratando de llevar la correspondencia. No es así. O sea, hay un programa acá, un correntino en Buenos Aires, que se llama Las provincias también existen. Ese es el gran drama. Las provincias son, ojo, yo, y en esto a confesión de parte, relevo de prueba, yo soy artiguista. O sea, me gusta Artigas, no es una figura, es una figura muy discutida en Corrientes. Pero ¿por qué me gusta Artigas? Sí, porque él ya dijo claro las cosas, ¿no es cierto? Autarquía política y autonomía económica. O sea, yo me manejo y manejo mi plata. Como cualquiera que a la mayoría de edad, cuando en la casa le quieren decir lo que tiene que hacer, mira, papá, ¿sabes qué? No te enojes, pero yo ahora mi plata me la gano yo. Así que, perdóname, pero yo voy a tomar mis propias decisiones. En cambio, las provincias no pueden hacer eso porque están sujetas al dictat, el UCAC, de Buenos Aires, que es el que tiene la llave de la caja. Y es el que, como cuando yo le decía a mis alumnos, ustedes hoy es viernes, van todos a casa y, papá, acá por favor, put money in my hand, poneme plata en la mano que quiero salir, y si les dice que no, te quedás castigado, se quedan adentro de la casa. Ahora parece que no, hay otras razones por las que alguien nos puede decir que nos quedemos adentro de nuestra casa, pero en lo que hace al dinero y eso, no es un país federal. Entonces, ¿cómo se ven y cómo se viven las cosas en un país federal? Bueno, un poco de eso es lo que se puede palpar viniendo al interior, y es un viaje que nunca va a ser desperdiciado, y menos viniendo a Corrientes. Y esto lo digo como por experiencia personal. Cuando yo vine a Corrientes, por las razones que vine, que eran de servicio, vine de muy mala gana, y al poco tiempo ya no me quería ir más, me casé acá y nacieron mis hijos. O sea, yo pensé que iba a cambiar algo, como le pasa a muchos que vienen a Corrientes. En realidad, que cambió fui yo. Corrientes es la misma, y si cambia ella sola. Así que sí, vengan, no solamente que van a ser bienvenidos, sino que van a poder palpar lo que hacemos de primera mano, con sus aciertos y con sus errores, porque hay muchas cosas que nos equivocamos. Nadie es perfecto, y mucho menos nosotros. Van a ver trabajar a gente maravillosa como Hugo y la esposa, que son la espina dorsal del Congreso, y van a ver cómo toman la figura de San Martín en sus distintos, porque hay algo más para decir sobre San Martín. Bueno, una de las cosas que nos sorprende de cada Congreso es que sí, siempre hay algo más que se puede decir, ¿no es cierto?, sobre una figura como la de San Martín. Bien, entonces queda la invitación hecha este año para hacerlo de manera virtual. Esperamos el año que viene poder volver a la presencialidad y poder ir a Corrientes Capital a disfrutar de este congreso que ya cumple 5 años y que
por lo que hemos estado escuchando, no tiene nada de desperdicio, sino todo lo contrario. Vamos a ganar un montón, no solamente sobre San Martín, sino también conociendo un lugar muy bello. Gracias, muy amable, y haber sido un verdadero placer conocerte. Lo mismo y además me hayas traído reminiscencias de azul. Lo mismo digo, Enrique, un honor esta charla y el haber podido compartir estos momentos e intercambiado estas ideas con vos. Por ahora nos despedimos, quizás más adelante nos volvamos a contactar para ver cómo sigue el Congreso Sanmartiniano de Corrientes. Muchas gracias, nos vemos pronto.